¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Voy a dar una breve explicación y hablar más a detalle sobre lo que trata la virtud y conocimiento, me refiero con Sócrates, más aparte la teoría de las ideas y la alegoría de las cavernas con Platón. Es. Ok, comenzamos con Sócrates. Vamos para el año 4 a.C., en Atenas, que se consideraba como ciudad-estado, donde tenían como un control sobre los pensamientos de las personas, que si podían debatir sobre, no sé, religiosos, religión o seres míticos, que se tenían como una especie de control ellos, pues. Atenas se consideraba, como mencioné antes, como ciudad o estado, que tenía un cierto control y de qué podían hablar anteriormente y si podían hasta debatir o hablar del tema. Entonces, con este contexto, hablamos ahora sí de Sócrates. Sócrates inició sus pensamientos iniciaron con preguntas vagamente, por ejemplo, ¿qué era la justicia o qué es la virtud? Pero para ello, cuando Sócrates estaba pensando todo eso, se cuestionaba cualquier cosa, existían los sofistas, que eran los que tenían que seguir como las reglas o leyes que estaban anteriormente suscritas, o sea, eran como de mente cerrada ellos, mientras Sócrates ya estaba divagando hasta por otras cosas con su mente abierta. Eh, de ahí, perdón, de ahí interviene lo que es la virtud de ciencia, que es decir, quien sabe lo que es justo actúa justamente. Así era su manera de pensar Sócrates. También habían ocasiones en los que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me voy con lo que es la mayéutica. Sabemos que la mayéutica es aquella rama que se dedica a cuestionar eh, a personas para obtener un mayor conocimiento. Es decir, un maestro le pregunta a sus alumnos, a sus estudiantes, eh, co cosas, o sea, qué es el ser, qué es conocimiento, para obtener nuevos conocimientos más de ahí. Que pues no estaba tan bien vista porque decían que se basaba en lo que era la ironía, cuando no es cierto, también se podía basar en los prejuicios. Entonces la mayéutica ese es otro tema aparte, pero está relacionado y lo comenzó con Sócrates, incluso es llamado el método socrático, pero ese es otro tema. Entonces ahí es cuando Sócrates, que preguntaba a los otros, decía, solo sé que no sé nada, para indagar, ir preguntando y abriendo la mente de los demás, diciendo, no, como que no sabes nada, si sabes esto, yo también sé esto, etcétera. Después nos vamos a la teoría de las ideas. Vamos con Platón, que también conocido como Aristócles. Aristócles es llamado Platón, o sea, el de las espaldas anchas, porque además de tener descendientes, perdón, viene de una familia que fueron políticos, amante a los poemas, amante a los poemas. Él también se dedicaba a la gimnasia, entonces de tanta gimnasia que hacía, pues obviamente su cuerpo iba a tener un cambio y ese cambio fue el de la espalda ancha. De ahí viene el nombre, el de las espaldas anchas. Él era un discípulo de Sócrates. Cuando conoció a Sócrates, de hecho, dice, es un relato, que él llegó a su casa y inmediatamente quemó todos sus poemas porque quedó fascinado con la forma de pensar de Sócrates, que él también quería pensar más o menos como él o si se podía idéntico a él. Él estaba acostumbrado a una mente, pues a mucha gente rodeada con mente cerrada, se podría decir. Entonces, él se dedicó a crear sus propias ideas, empezaba a cuestionarse él sí de todo. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el conocimiento? Este, ¿Qué es hasta lo bello? O sea, él se preguntaba todo ese tipo de cosas. Entonces Platón, de ahí viene de las teorías de las ideas, preguntarse de todo. Entonces de ahí, en una de ellas viene lo que es la alegoría de las cavernas, que cabe destacar que alegoría es la representación simbólica sobre un suceso o algo que se tiene que tratar simbólicamente. Entonces sabemos que él se hizo famoso por la alegoría de las cavernas. Una pequeña reseña de las alegorías de las cavernas es que trata de que unos prisioneros se encontraban en una cueva, encadenados, mirando hacia la pared, y detrás de ellos siempre había una fogata que reflejaba la sombra de las personas que pasaban por ahí. Entonces esas personas creían
que así era el mundo exterior, únicamente sombras y tales cosas nada más. Pero liberaron a uno, entonces esa persona que la liberaron, él se dio cuenta que no era todo lo que había, o sea, sabía que habían más cosas, cielo, tierra, personas, había más lugares, más territorios. Entonces, él se dejó influenciar por tanta cosa que había, prácticamente se filosofó para llenarse de mente y tener su mente abierta, como quien dice. Obviamente tuvo daños de salud esta consecuencia. Cuando salió, pues sus ojos estaban acostumbrados a lo que era la oscuridad. Él cuando salió, pues obviamente su vista se dañó un poco. Le era difícil ver a veces, al punto que requería anteojos o algo así. Entonces, él después de tanto tiempo afuera, él regresó a la caverna y le explicó todo lo que había, a los prisioneros lo que vieron. Pero cuando vieron que él entró a la caverna, pues él se volvió prácticamente ciego porque estaba acostumbrado al sol, a la luz, y ahora volvió a la oscuridad. Entonces volvió ciego y lo creyeron los demás prisioneros como un estúpido. Porque decían, no, si salió, yo no quiero terminar como él. Entonces, ¿cuál es el propósito de toda esta alegoría? Que hay gente que se queda con su mente cerrada por temor a no querer experimentar más o temor a que les suceda algo. Cuando no es así, no tiene nada de malo estar experimentando además. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender la alegoría de Platón. Que hay gente tan ignorante, con mente tan cerrada, que no es capaz de llegar a salir más. Entonces de ahí viene lo que es también el mito de la caverna, que es observar los grados del ser y del conocer, el mundo sensible y el mundo inteligible. Entonces, en pocas palabras, hay gente que todavía sigue con su mente cerrada, mente ignorante, cuando hay otra gente que ya está explorando más y quiere saber más sobre sus orígenes y todo eso. Para ello está la materia de filosofía. Bueno, esto sería todo de mi parte, profe. Muchas gracias.